Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, toda la bendición del Señor para poder tener ese tiempo y poder estudiar la palabra, poder compartir lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos pasajes que vamos a ver en el segundo libro de Reyes. Estamos en el capítulo 6. Le pido que usted abra su Biblia en el segundo de Reyes, capítulo 6. Estaremos viendo algunos pasajes que realmente hace meditar bastante. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, Dios mío, Señor, en nombre de Cristo Jesús, te pido que tú seas guiándonos para poder comprender lo que está escrito aquí, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo, por favor, enséñanos, guíanos a toda verdad. Y esta verdad nos va a hacer libres, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado estudiando ya el capítulo 6, hemos visto... en el capítulo 5 hemos visto acerca de la curación de Naamán. En el capítulo 6 hemos visto alguna obra que Dios hizo a través de Eliseo. La palabra nos muestra de que necesitaba madera, fueron al río Jordán a cortar y se cayó un hacha, dice, seguramente la parte del fierro se cayó dentro del agua. Y la persona que había estado utilizando decía, me he prestado, ¿qué voy a hacer? Y Eliseo hizo algo, ¿no? Dice que cortó un pedazo, una varilla de madera y puso al agua y flotó el hacha, ¿no? Entonces vemos cómo Dios es obrando a través de la palabra del Señor y también porque Dios es grande misericordia. Dios es grande, hermano. Dios puede hacer muchas cosas grandes. Ya en el capítulo 6, a partir del versículo 8, ahí inclusive dice que Dios puede revelar el pensamiento de otras personas. Eso había acontecido, ¿no? Eliseo dice que revela los planes de Ben-Hadad. Ben-Hadad, ¿quién era? El rey sirio. El rey de Siria tenía planes para atacar a Israel y decía, vamos a hacer de esta manera. Pero Eliseo era revelado ese pensamiento de este rey y comunicaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel evitaba estar o ser presa de este rey Ben-Hadad, de rey asirio. Dice lo siguiente en la palabra del Señor. Versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y él consultaba con sus siervos, ¿no? Entonces, con sus siervos seguramente dentro del palacio hablaba, pero Eliseo era revelado lo que estaba pensando. Dice, en tal lugar y a tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió, dice, a aquel lugar que el varón había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Seguramente hay un espía entre nosotros. ¿Cómo es posible que a los israelitas sepan dónde vamos a atacar? El corazón del rey de Siria se turbó. Por esto, llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Aquí hay un espía, decían. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué tremendo, ¿no? Entonces es algo que Dios hace, hermanos. Dios puede darnos espíritu de revelación. Podemos tener el discernimiento de las cosas. Luego, a partir del versículo 13, dice Eliseo en Dotán. Miren, hermanos, cómo es este rey, ¿no? Persistente, este rey sirio. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió, dice, ¿no? Envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, miren.
un ejército tremendo había mandado a buscarlo a Eliseo, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién era? Giesi, ¿no? He aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Nos ha rodeado el rey de Siria. Él le dijo, no tengas miedo. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Señor, Dios bendito. Y miró, dice aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo, hermanos. Dice, mira, los que están con nosotros son mucho más. Así es, hermanos. Nosotros tenemos ángeles del Señor que nos protegen. Amén. Oh Dios bendito, gracias Dios maravilloso que tú nos dices, no te van a hacer daño a nadie porque yo estoy contigo. Qué lindo. A partir del versículo 18 dice, Eliseo guía a los sirios ciegos a Samaria. Miren qué tremendo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, los sirios se volvieron ciegos. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, porque los sirios habían venido ya a buscarle, porque habían rodeado, ¿verdad? Habían rodeado los sirios, tremendamente habían rodeado en Dotán a Eliseo y a la ciudad habían rodeado. Pero Dios los ha herido, los ha vuelto ciego a todos los sirios. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los voy a guiar al hombre que buscáis. Y los siguió, dice, a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, aprovecharé y los voy a matar a estos sirios que han aparecido en Samaria. Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios hizo algo bueno, ¿no? Permitió que se les alimente. Así yo creo que también, hermanos, tenemos que ser, no sé, de una manera diferente con los enemigos, ¿no? Dios es obrando. Si Dios nos presenta algo, por algo es. Después de esto, dice el verso 24, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. O sea, no se daba por vencido este rey, ¿no? Y hubo gran hambre en Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. A veces pasa eso, ¿verdad? En nuestro medio con los bloqueos. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, era bien caro. Y la cuarta parte de un caf de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve, rey, señor mío.
Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana vamos a comer el mío. Qué terrible esto, hermanos. Dios nos guarde. Dios guarde a nuestra nación Bolivia. Amén, Señor. Dios guarde al mundo Sí. del hambre que se presenta o que viene, hermanos. Cocimos pues, dice, mire esta mujer, hemos cocido a mi hijo y lo hemos comido. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. No, hermanos, a veces las personas solamente atacamos a los cristianos, ¿no? Los mensajeros vengativos del rey y la tranquilidad del profeta. Miren, el rey dijo, tráigame la cabeza de Elías, o de Eliseo, perdón, la cabeza de Eliseo. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye detrás el ruido de los pasos de su amor. Detrás va a venir pues el rey, va a quererme matar, va a quererme cortar. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, el profeta dijo, van a poder comprar un poco más barato. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hace ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Si Dios bendice, así a veces somos tan soberbios los hombres, hermanos, que pueden decir, si Dios bendice, entonces va a haber, pues, si no, no. Y aquí tú lo verás, vas a ver esa bendición. Vas a ver que las puertas de los cielos se van a abrir con bendición y va a haber comida. Tú verás con tus ojos, mas no vas a comer de esto. Qué terrible. Vas a ver cómo va a llegar la bendición, pero no vas a poder comer. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, miren, 4 hombres leprosos. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Somos leprosos, no hay nada que comer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Entraremos en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad. Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en él. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos por y pasemos por el campamento de los sirios. Miren qué tremendo. Vamos por el campamento de los sirios. Y así fueron, ¿no? Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, vamos a morir. Los sirios igual nos van a matar. Nosotros somos leprosos, somos pecadores, no tenemos nada que hacer. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios
Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los egipcios, para que vengan contra nosotros. Se asustaron, hermano, porque escucharon ruido de caballos, ruido de ejército, y huyeron, dice. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. Dios hace terribles cosas, hermanos. Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. Por eso, hermanos, miren, tenemos que confiar en Dios. La solución en nuestro país no está en los políticos. La solución en nuestro país está en el Señor. Si nosotros oramos, hermanos, pero tenemos que orar correctamente. Tenemos que ir a decir, si la gente se arrepiente y busca a Dios, Dios ha de poner solución a la alza de precios, a tantas cosas que estamos pasando en este momento. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos, fueron y lo escondieron vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva a la casa del rey. Comunicaremos. Miren, los leprosos dijeron: iremos a avisar. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros hemos ido al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni había voz de hombre, sino caballos atados, también atados al campamento interno. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Y ellos saben que tenemos hambre. Y han salido las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido a la ciudad los vamos a tomar vivos y entraremos a la ciudad. Bueno, el temor del rey. Tal vez es una estrategia. Tal vez es algún para que salgamos y nos van a matar. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque lo que queda acá también perecerá con toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y vemos qué hay. A ver, con los 2 caballos que hay, vayan a ver qué ha pasado. Tomaron pues los 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros, lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó, dice, el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dios proveyó, hermanos. Dios proveyó a un pueblo que estaba pasando hambre porque confiaron en Dios. En algún momento dijeron: Dios es verdad. Miren qué lindo. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe mire, a ese príncipe que Eliseo le dijo: tú vas a ver que va a haber harto, va a haber comida, pero tú no vas a comer. Y el rey puso, dice, a la puerta aquel príncipe sobre cuyos brazos él se apoyaba. Pero estaba en la puerta, hermanos. Pero la gente salió a buscar la comida porque no había comida. Lo atropelló el pueblo a la entrada
y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 cebadas de sea por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana, ya no 20 ciclos, mire, por 20 ciclos comían la cabeza de un asno. Mira, había, hermanos, comida. Si confiamos en Dios, si esperamos en Dios, hermanos, Dios ha de obrar en nuestro país. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventana en los cielos, y va a suceder esto. Y él dijo: ve aquí, tú lo vas a ver con tus ojos, mas no vas a comer de él. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Hermanos, los incrédulos, los que no creen, la gente que hace daño, hermanos, Dios se va a encargar. ¿Qué más? Tenemos un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios que no cambia. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Qué ha dicho de estos pasajes, hermanos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Al cristiano podrán hacerle daño. Usted medite, hermanos. Usted que es hijo de Dios, medite en esta mañana. Hay escasez, no hay muchas cosas hay que hacer, quizás hasta filas para poder comprar, ¿verdad? ¿Le ha faltado algo? ¿No ha podido conseguir? Dios es grande. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios va a darnos. Dios va a proveer. Pero es necesario que el pueblo se arrepienta. Primeramente, los hijos de Dios pidamos a Dios perdón. Los hijos de Dios digamos: Señor, por favor, no abandones este lugar. No abandones esta nación. No tomes en cuenta el pecado de la gente que no te conoce. Hay gente que no te conoce, que la maldad está en ellos, Señor. Y por su maldad y por su ambición, porque hoy en día, hermanos, hay ambición de poder. La gente corre tras el poder, tras las ganancias ilícitas, corre. Porque sabe que así va a ser las cosas. Pero Dios tenga misericordia, hermanos. Porque lo que va a acontecer, hermanos, hoy en día la gente se podrá levantar, la gente inclusive por su ambición política puede hacer tantas cosas, puede hacer tantos proyectos, puede hacer tantas cosas. Pero Dios es justo. Más bien digamos, cuidado. Cuidado con un Dios todopoderoso, porque Dios está viendo la necesidad de su pueblo, la necesidad de la iglesia. ¡Qué tremendo! Cuando uno piensa y dice: Señor, ¿cómo ha podido ocurrir todo esto? Había hambre, había necesidad, como tal vez estamos también pasando nosotros, o tal vez en otros lugares también la situación está peor. Pero Dios no se olvida. No se olvida de sus hijos. Dios siempre va a proveer. Tuvieron que ir al campamento de los sirios 4 leprosos. 4 personas que no tenían entrada, que no podían ni siquiera estar en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenían la lepra. Pero estos fueron y vieron que había de comer, había bastante. Y tomaron, dice, las cosas, ellos comieron, pero no se quedaron y dijeron: cuidado que nos alcance nuestra maldad. Nosotros comiendo felices y no comunicando. No sé quiénes serán los leprosos en nuestro medio, ¿no? Porque debe haber ahí, Dios dice, nos está hablando claramente. Así ha de ser. Quizá la misma gente que está ahí, que está queriendo afanarse por el poder, va a proveer. Y fueron y dieron aviso de que hay tanto para comer. Está abandonado, abandonaron. El enemigo abandonó sus cosas.
Por eso no va a durar nada hecho en maldad. Si el hombre es malo, el hombre hace daño. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no nos preocupemos de esa situación. Hermanos, sabemos que la situación está mal. Por eso nuestra oración, hermanos, es que Dios abra los ojos de los ciegos. Abra los ojos de todos aquellos que quieren apoderarse de esta nación. Que vean y vean que no hay poder más grande que el de Dios. Y estamos en las manos de Dios. Por eso, queridos hermanos, vamos a quedar en este capítulo 7, terminando el último versículo del capítulo 7, versículo 20. Así como miren un príncipe que decía, no, ¿qué va a haber pues? Aquí hay gente que desafía a Dios. Cuidado, hay gente que desafía a Dios. Gente que no es temerosa de Dios, desafía a Dios, dice. Ni Dios puede hacer esto. Es mi poder, es mi autoridad. Yo tengo que hacer. Cuidado. En este pasaje que acabamos de ver en el capítulo 7, había un príncipe que decía, tendrían que abrirse las ventanas del cielo para que llegue eso. Vas a ver que va a llegar la bendición de Dios. Pero tú no vas a comer porque te van a atropellar. Tú vas a morir. Y así murió este príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Puede ser alguien que está queriéndose postular, está queriendo hacer muchas cosas. Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros oremos a Dios. En esta mañana vamos a orar. Por favor, permítame que oremos juntos, pidamos a Dios. Dios mío, Señor, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios verdadero, un Dios que ama, Señor, la verdad. Padre bendito, tú no abandonas a tu pueblo, no abandonas hoy en día a la iglesia. No abandonas a los cristianos, a los creyentes que en verdad te buscan, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, por todo lo que estamos viviendo, por ese tiempo, un tiempo difícil para muchos, un tiempo difícil para los que no tienen. Señor Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, provee lo necesario. Bendice tú con tu palabra. Bendice, Señor. Haz que toda esta gente, Señor Dios mío, que quiere llegar al poder, Dios mío, primero se arrepiente. Si quiere buscar, si quiere tener algo de ti, Señor, si quiere tener la autorización para que pueda llegar a gobernar quizá esta nación o quizá tener autoridad, tiene que ser temeroso de ti. Si no hay temor, si no hay, Señor, ese arrepentimiento genuino de su maldad, no va a haber nada, Señor. Y los malos, los que hacen daño, van a morir como ese príncipe, Señor, atropellados por su ambición. Oh Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, solamente tú sabes todo, Señor. Oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en nuestro próximo momento de estudio. Que Dios los bendiga mucho.